Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este espacio creado para ustedes. Este es el episodio número 11 de la temporada 2 de Soy Mamá y Ahora qué. En especial en esta temporada nos hemos centrado en consejos que sería genial comenzar a aplicar desde que nuestros hijos son pequeños, pero eso no quiere decir que no pueden aplicarse y adaptarse con hijos mayores. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse y motivarse junto con nosotros a nutrir el corazón de sus hijos, por favor, compártele este podcast para que ellos también puedan beneficiarse. Mi mayor alegría es saber de personas a las que yo puedo ahorrarles problemas, descalabros o a lo mejor al menos unas cuantas malas experiencias por escuchar un consejo a tiempo. Como siempre te recuerdo que estoy por redes sociales, en Facebook, en Instagram, para leer tus mensajes y responderte en la medida de mi capacidad. Así es que si podemos, estaremos en contacto esta semana. El tema de hoy lo voy a dividir en dos partes o en dos enfoques. Por un lado, el enfoque en los padres, en el cual vamos a hablar de herramientas y libros que pueden ayudarnos a tener el consejo necesario en el tiempo adecuado. Por el otro lado, vamos a tener el enfoque de fomentar y proveer el buen hábito de la lectura a nuestros hijos, ya que muchas veces los adultos nos perdemos de buenos consejeros porque no nos gusta leer, o más bien no aprendimos a hacerlo y a disfrutarlo desde pequeños. Y sería terrible que siguiéramos esa cadenita y no le enseñemos a nuestros hijos a usar este valioso recurso de la lectura. Y por eso el consejo de esta semana dice así: invierte tu tiempo y dinero en libros, cursos y material de consejos sobre paternidad, matrimonio, vida familiar y vida devocional. También en libros de lectura para tus hijos y cualquier material de ayuda. Siempre serán tiempo y dinero bien usados. Y bueno, curiosamente, esta semana mi esposo y yo visitábamos a unos tíos muy queridos para nosotros y dentro de una muy agradable charla recordábamos algunos de los consejos que ellos nos han dado y la manera en la que escucharlos y seguirlos impactó nuestra forma de criar a nuestros hijos y de llevar nuestra familia. Yo estoy muy agradecida por los buenos consejos que he recibido, aunque tal vez algunos no los he apreciado en el momento que los recibí y tal vez no reaccioné del todo bien. Ya en otras ocasiones yo les he hablado de que haríamos bien en entender, valorar y agradecer el riesgo que un buen amigo está dispuesto a correr cuando nos dice aquello que no queremos escuchar. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí. Y he visto, por lo general, que hay una etapa en la vida de nosotros como padres que nuestros consejos no solo no son bien recibidos por nuestros hijos, sino que parecería que causan el efecto opuesto al que nosotros deseamos. Pero luego llega alguien que les dice exactamente lo mismo que nosotros y resulta que a esa persona sí la escuchan y sí aprecian ese consejo. Hace unas semanas, mi hijo Caleb, y vaya que mis hijos me dan ilustraciones, ¿verdad? Gracias, hijos, por permitirme usarlas. Mi hijo volvió a entrar en una de esas etapas fitness, en las que quiere comer saludable, volvió al gimnasio, ahora lee las etiquetas de lo que come y bueno. El problema es que unos días después de que él comenzó esta etapa, yo le llegué, era el Día del Amor y la Amistad, y literalmente le llegué con un pastelito de los que yo creía que a él le gustaban y se lo traje y le dije, mira, mijito, te lo traje del Día del Amor y la Amistad. Y me dijo, gracias, mamá, lo aprecio, pero ya no estoy comiendo comida chatarra. Así es que ahí me quedé yo con el pastelito en las manos y ni modo, pues me lo comí. Un rato más tarde, en el contexto de esta misma etapa fitness que está viviendo, viene y me pregunta sobre las formas en las que puede comer avena, lo cual me emocionó mucho
porque por años yo le he dicho que la avena es algo saludable y algo conveniente por sus nutrientes y por su fibra. Y cada vez que yo le decía algo al respecto, me hacía una cara de fuchi y un gesto de rechazo con sus manos. Pero ahora resulta que alguien más, no sé quién, pero no fueron ni mamá ni papá, les dijo que debía comer avena. Y acto seguido lo veo comiendo hojuelas de avena seca. Literalmente las hojuelas secas, porque no le gusta la consistencia grumosa que adopta la avena cuando se humecta, ya sea con leche o con agua. Así que literalmente se come la avena a cucharadas seca. Yo jamás creí que fuera a ver eso, pero todo fue que él escuchó el consejo de alguien y lo consideró valioso y decidió implementarlo, aun cuando le costara trabajo y cuando no le gustara. Cuando yo me empecé a burlar de él, me dijo, pues sí sabe raro, pero me voy a acostumbrar porque es saludable. Y honestamente me da muchísimo gusto verlo madurar, verlo cuidar su alimentación y su cuerpo, aunque no haya sido por mi consejo, sino por el consejo de alguien más. Ahora, aunque no queramos aceptarlo, a nosotras nos pasa lo mismo. Hay consejos que no queremos escuchar de la gente cercana. Y bueno, creo que tal vez ahí es donde yo entro un poco, porque con este podcast tú puedes escuchar los consejos que yo te ofrezco sin la carga emocional o sin la presión por la que generalmente pasa una persona que te da un consejo cara a cara. Porque, pues lo cierto es que yo no voy a saber si tú seguiste o no mis consejos y no te voy a reclamar porque no lo hagas. De hecho, déjenme aprovechar para decir dos cosas. Si tú seguiste algún consejo de este programa, por favor, tómate unos minutos, escríbeme y dime la manera en la que lo has hecho y si de alguna forma te ha ayudado, te ha funcionado o te ha generado algún cambio positivo, porque eso me va a ayudar mucho a mí. Y si no lo has hecho o has decidido que no es lo tuyo seguir estos consejos o aún así simplemente los escuchas pero no los has podido poner en práctica, por favor, si me ves, si te topas conmigo, no me saques la vuelta. Te lo prometo que no voy por la vida juzgando mamás, midiendo el desempeño de las mamás a mi alrededor y pensando lo que estás haciendo mal. Yo no soy nadie para hacerlo. En este programa yo te ofrezco lo que tengo, pero no te obligo, no te juzgo. Simplemente quiero hacer algo bueno por los demás. Entonces, no me saques la vuelta, ¿verdad? Bueno, pero aquí a lo que vamos es que cuando una persona te ofrece cara a cara un consejo, a veces es mucho más difícil porque la presión que tienes de que esa persona vea que seguiste su consejo, pues no es muy agradable a veces. Y ahí es donde también entran todos los escritores, doctores, psicólogos, maestros, todos los autores de libros, de estudios y de materiales que son muy útiles para recibir consejo sin tener la presión de la persona cara a cara que te lo está diciendo. Cuando tú escuchas un podcast como este, un estudio, una clase, lees un libro o cualquier otro tipo de material de ayuda, puedes en cualquier momento cerrarlo, simplemente quitarlo o rechazarlo. Incluso te puedes pelear con el autor. Yo a veces me he peleado con algunos autores, ¿verdad? Y no pasa nada. Tal vez pierdas algo de tu dinero, tal vez algo de tu tiempo. Y bueno, obviamente te vas a perder de la sabiduría o el conocimiento que ese autor ofrece al no seguir leyendo su libro. Pero también son materiales a los que después de que me enojé y me peleé con el autor, puedo volver porque ya lo medité, porque a lo mejor ya me pasó algo de lo que decía ahí que yo no quería creer o que no quería aceptar. Y entonces
puedo volver a ese libro sin la presión de que ese alguien a quien regreso por el consejo esté esperando o disculpas o resultados. Simplemente vuelvo, leo y empiezo a tratar de aplicar a mi ritmo y de mi manera personal. Y bueno, quiero decirte que yo creo que tú eres una persona muy sabia porque estás buscando este tipo de apoyos y de consejos. Y estoy muy agradecida porque me tomes en cuenta como una opción que te ayude a ser una mejor mamá. Por ahora, entonces, quiero yo a la vez presentarte a algunos de mis mejores consejeros. Con ellos he llorado, me he peleado, he descartado sus teorías y luego he vuelto a leerlas, confirmando algunas de ellas. Ellos me han acompañado por más de 25 años en esta hermosa aventura de ser mamá y pueden hacer lo mismo contigo. Ahorita, literalmente están en mi librero atrás de mí mientras que yo estoy aquí grabando, respaldándome de alguna manera en todo esto que yo platico contigo. Seguramente hay muchos autores modernos y muy valiosos que yo no conozco todavía y te va a tocar a ti descubrirlos y compartirlos conmigo. Mándame la información, mándame los links y yo trato de conocerlos y de ver cómo podemos beneficiarnos, cómo puedo yo beneficiarme de ellos. Pero por mientras, te voy a presentar algunos de mis autores favoritos. Y tengo que empezar por el doctor James Dobson, que tiene libros como para el aspecto de los padres, como Atrévete a disciplinar, Preparémonos para la adolescencia, Cómo criar a un niño de voluntad firme, El amor debe ser firme, Tener hijos no es para cobardes, que me ayudó mucho, Criemos niños seguros de sí mismos, Cómo criar a los varones y la versión de Cómo criar a las hijas, entre otros. Y tiene muchos otros libros que además, ¿verdad? Yo te estoy mencionando los que para mí fueron de bendición y que yo tengo como referencia. En cuanto a la relación matrimonial, también el doctor Dobson fue muy prolífico y escribió libros como El amor romántico, El amor para toda la vida, Lo que las esposas desean que sus maridos sepan de las mujeres, muy bien, muy bueno, 5 factores esenciales para una intimidad que dure toda la vida. Y les digo, muchos otros, un gran escritor que ya murió. Bueno, otro de mis autores favoritos es Gary Smalley. Y yo también, él tuvo libros para matrimonio y para padres. En los libros de padres están libros como La llave al corazón de tu hijo, La bendición, que fueron precisamente una bendición para mí. En los libros para el matrimonio hay uno que se llama El amor es una decisión, otro que se llama Los dos lados del amor, otro que se llama El gozo del amor comprometido, y en este libro él tiene un tomo para hombres y un tomo para mujeres que realmente han sido de bendición y han alimentado profundamente nuestra relación matrimonial y nos han retado. Ese par de libros, de hecho, lo hemos leído al principio de nuestro matrimonio y luego hace como unos 5 años los volvimos a leer. Y obviamente vuelves a encontrar muchísima riqueza de cosas que tal vez no habías entendido la primera vez y entendimos la segunda, y seguramente si lo volvemos a leer encontraremos más cosas que tenemos que aplicar. Bueno, el que sigue, el doctor Gary Chapman, y obviamente él es el autor de Los 5 lenguajes del amor en todas sus variantes, con todas sus aplicaciones, pero tiene otros libros, por ejemplo, Las 4 estaciones del matrimonio, y equipara el matrimonio con primavera, verano, otoño e invierno. Tiene otro que se llama Matrimonio, Pacto y Compromiso, que usamos para estudiar en nuestro grupo de matrimonios de la iglesia y fue de mucha bendición. También recientemente sacó uno que se llama Los 5 lenguajes de la disculpa o algo así, ¿verdad? Pero ese es el tema. Y realmente te enfrenta con lo que tú haces y con lo que esperas de otros en el tema del perdón y la disculpa. Está muy fuerte y muy interesante. Tiene otro que se llama El matrimonio que siempre he deseado, y tiene una serie muy bonita de la que yo ahorita precisamente estoy leyendo, un libro que es referente a los suegros, porque es la etapa en la que tengo que aprender y me tengo que preparar.
y ya les he comentado de ese en algún otro episodio. Bueno, siguiente, la doctora, no sé si es doctora, pero Cynthia Tobias. Y ella, no hay muchos libros de ella traducidos al español, pero sí hay dos que sí puedes conseguir y se llama Cómo aprenden los niños, que de ese les he hablado en los episodios donde hablamos precisamente de las formas de aprendizaje y todo eso. Ella es muy buena en ese aspecto y yo he aprendido mucho de ella. Y hay otro que se llama Todos los niños pueden triunfar, que también habla sobre personalidades y sobre el carácter de los niños y entender cómo podemos enfocarlos y ayudarlos de una mejor manera. Ella fue una niña de voluntad firme y entonces ella le escribe a los padres para que sepan cómo pueden sacar lo mejor de niños como ella. Hay uno en inglés que también está muy bueno, pero no está traducido al español y se llama You Can't Make Me, But I Can Be Persuaded. Y también ya les he hablado de ese en otros programas y se traduce como No puedes obligarme, pero puedes persuadirme, que es precisamente el meollo del asunto con los niños de voluntad firme. Bueno, viene también el de la doctora Meg Meeker y les platiqué de ella hace unos cuantos episodios en donde les decía que escuché que la recomendaban en un programa de radio personas que obviamente no son cristianas, aunque ella sí lo es. Y esta autora escribió libros para todas las combinaciones de relaciones de los padres y los hijos. Hay uno que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices, y su versión de los varones, que es Madres Fuertes, Hijos Felices, que está hablando de la relación con el sexo opuesto. Y obviamente tiene su versión para las hijas, ¿verdad? Cómo educar hijas fuertes en una sociedad tóxica. Y tiene otra que se llama Los 10 hábitos de las madres felices. Tiene otro que se llama Héroe y le habla a los papás precisamente de cómo pueden ser los héroes de sus hijos. Y otro que se llama 100% chicos, que habla de cómo entender lo que los hijos varones necesitan ser y hacer en su infancia. Así es que ese nos ayuda mucho a veces a las mamás también, aunque está enfocado a los papás en general, para entender, porque a veces no entendemos a los varones. Entonces, ese es muy bueno. Viene otra autora que también ha sido mucha bendición para mí, se llama Elizabeth George, y ella es la autora de la famosa serie de libros Una mujer o una madre o una esposa o una joven conforme al corazón de Dios. Pero además de esos libros, que son muy buenos, hay 3 de ella que me ayudaron muchísimo. Y uno de ellos es Cómo administrar la vida de mujeres ocupadas. Hay otro que se llama Sabiduría de Dios para la vida de la mujer. Y otro que se llama Hermosa a los ojos de Dios y está basado en Proverbios 31. De ella sí puedes encontrar casi todos sus libros en español, así es que ojalá y los puedas aprovechar. Luego viene otra autora que se llama Cherry Rose Shepherd y esta autora ha sido una bendición para mi vida porque tiene un testimonio muy fuerte con el que yo me identifico respecto a sus problemas de sobrepeso y de autoimagen. Ella tiene un libro en el que habla de varias de esas cosas que se llama Fit for My King. No lo he visto en español, pero en inglés está ese. Y es curioso porque ella tiene 3 libros que me encantan y los 3 son de temas totalmente diferentes. Uno es este que te comenté. El otro es uno que se llama Preparándolo para la otra mujer y habla de cómo una madre prepara a su hijo para la mujer que algún día será su esposa y por lo tanto la nuera de esta madre. Y el otro es una serie de libros que escribió respecto a cartas de Dios a sus hijas princesas y a sus hijos príncipes y luego como las cartas de ellos que le regresan a Dios. Y lo escribió en versión para niños pequeños y esos libros se llaman Su pequeña princesa y Su valiente guerrero. Y luego los escribió en versión juvenil que se llaman Su princesa, Mi príncipe vendrá y Oraciones a mi rey. Al ratito les voy a compartir precisamente algo de uno de estos libros. Bueno, luego vienen los doctores Cloud y Townsend, que ellos manejan toda la serie de libros de límites. Límites con los hijos, límites en general, límites en el noviazgo, con los adolescentes y toda esa derivación del concepto de límites, de poner límites. Y son una gran herramienta
para no llegar al agotamiento precisamente por no saber poner límite a las cosas, a las personas e incluso ponerte límites a ti mismo. Entonces, esos han sido útiles para mí. Hay otro autor que solamente tiene este libro, al menos que yo conozca, pero realmente fue muy bueno para mí. Y este libro se llama Ritual de Transición en la Crianza de los Hijos. Y es una excelente guía para entender las etapas que viven nuestros hijos y cómo ir pasando de una a otra. Realmente me abrió los ojos a muchas oportunidades de entender a mis hijos y de nutrir sus corazones. Hay uno más que se llama Robert Lewis y él tiene un libro que habla de las etapas y las transiciones que de verdad yo quisiera que todos los padres, los varones, leyeran. Este libro se llama La crianza de un caballero moderno y en varios episodios les he hablado de este libro porque nos invita a transmitirle a los hijos varones los valores y los principios que ellos deberían de seguir y los cuales deberán regir sus vidas desde pequeños, con pequeñas pero significativas ceremonias que vayan arraigando esos valores de una forma consciente y determinada. Además, en ese libro motiva mucho a los papás a que se junten con otros papás de niños y que hagan un equipo para ser ejemplo de los hijos unos de otros. Es decir, a veces viene la etapa en la que mis hijos no quieren oír las cosas de mí, pero pueden buscar a otro varón que les vaya ayudando a formar su identidad. Y entonces motiva a que se cree una hermandad que respalde y afiance a los hijos unos de otros. Realmente ese libro me encantó. Bueno, seguimos adelante. Otra autora mía favorita es Priscilla Shirer y a ella me encanta leerla, me encanta escucharla en sus estudios y en sus predicaciones cuando hacen encuentros de mujeres. Vaya, la mujer llena estadios con miles y miles y miles de personas. Ella no habla específicamente de crianza de hijos ni de matrimonio. Ella habla de vida espiritual y práctica cristiana. Sus libros son, muy motivantes y a la vez son muy profundos y retadores. Sus predicaciones son impactantes y edificantes y sus películas muy conmovedoras. Tú la puedes identificar, ella es la vendedora de casas en la película Cuarto de Guerra. También sale en la película de Vencedor, y es realmente una persona muy, muy valiosa de seguir y de escuchar. Seguimos con el doctor Emerson Eggerichs y él tiene un par de libros muy buenos basados en el pasaje de Efesios 5:25 que se llaman, y 25 al 32. Estos libros se llaman Amor y Respeto y hablan sobre la relación matrimonial. Pero luego también tiene uno que se llama Amor y Respeto en la familia. Y entonces traslada este mismo concepto a las relaciones con los hijos. Y créeme que sí funciona. Lo tengo más que probado y comprobado con mis propios hijos. Son principios bíblicos que sí funcionan. Y él mismo tiene otro que está basado en el mismo principio, pero está escrito específicamente en relación a la madre y el hijo. Y ese a mí me ayudó mucho en mi relación con Caleb. También este mismo autor tiene uno que se llama, está chistoso el título, ¿verdad? Porque se llama Antes de que oprimas enviar. Y literalmente es un libro que te ayuda a evitarte esos dolores de cabeza por enviar mensajes escritos más bien con las entrañas que con la cabeza y en el espíritu. Bueno, podría seguir diciéndoles más autores, pero me voy a tardar mucho, así es que por lo pronto aquí lo dejamos y tal vez luego hacemos una segunda parte con todos los autores que me faltaron. Pero antes de terminar esta parte y pasar al enfoque de la lectura a los hijos, quiero comentarte un par de páginas de internet o de podcast que tú puedes escuchar y te van a ser de gran ayuda como lo son para mí. Y seguramente en otros programas me has escuchado mencionarlos. Número 1, el podcast de Enfoque a la Familia. Tú puedes buscar así en internet enfoquealafamilia.org, creo que es org.
Y ahí vas a encontrar muchísimo material. Y hay devocionales diarios, programas de podcast diarios que te pueden ayudar a fortalecer todos los aspectos de tu familia. Existe, obviamente, en español, Enfoque a la Familia, y en inglés, Focus on the Family. Y en esos de Focus on the Family es donde yo he conocido a muchísimos de estos autores, porque hablan sobre sus libros, los presentan, los entrevistan, comparten de muchos de estos principios, y pues eso es lo que a mí me hace saber, y entonces voy, compro el libro, lo leo y me ha sido de mucha bendición. Hay otro podcast que yo he escuchado y que también les he comentado en algún otro episodio, es el doctor Kevin Leman, que no hablé hoy de él, así es que estará en la próxima lista. Y tiene un podcast muy, muy interesante y muy chistoso, porque el hombre es muy, muy gracioso y muy ligero en su forma de hablar, que se llama Feeding the Mouth That Bites You. En español significa alimentando la boca que te muerde. Y entonces habla precisamente de la crianza de los hijos, sobre todo en la etapa de adolescentes. Y es un enfoque muy padre, porque son dos mamás con hijos en esas edades que le están haciendo preguntas respecto a algún tema en particular y él se las va contestando. Así es que si tú manejas el inglés, ese puede ser una buena opción para escuchar. Y bueno, cambiando entonces al enfoque, a la segunda parte del consejo del día de hoy, creo que es muy sabio que inviertas tiempo y dinero en que tus hijos aprendan a disfrutar de la lectura y puedan eventualmente seguir a consejeros que les ayuden en las diferentes etapas o problemas que enfrenten. Mis hijos me dicen que estas nuevas generaciones ya no están acostumbradas a leer. Y bueno, tal vez tienen razón, pero tú y yo podemos hacer la diferencia en nuestros hijos. Y créeme, eso les va a dar una ventaja sobre sus compañeros que puedan llegar a tener o no quieran o no sepan leer. O sea, que si sus compañeros no quieren o no saben leer y tus hijos sí pueden y sí saben leer, va a ser una gran ventaja, porque ellos van a poder entender y extraer conceptos de ideas que hay en los libros. Entonces, la forma de enseñarles, bueno, definitivamente es la más obvia, con el ejemplo. Y literalmente puedes hacerlo desde que tus hijos están en tu vientre. Puedes leerles en voz alta del tema que a ti te interese. Ellos lo que van a hacer es irse acostumbrando a tu tono de voz, a tu modulación cuando estás leyendo y a escucharte por periodos prolongados de lectura. No importa el tema. Una vez que ellos nacen, todavía hay meses que puedes seguir leyéndoles tú los temas que a ti te interesan. Y créeme, esa fue una de las formas en las que yo aprovechaba para leer, porque cuando estaban despiertos no podía. Pero, por ejemplo, para dormirse los bebés, puedes leerles. Y entonces la modulación, el ritmo de tu voz los va adormilando. Y entonces, por una parte pasas tiempo con ellos y por otra parte ellos se van acostumbrando a tu lectura. Otra vez, en estos meses el tema no importa, puede ser lo que a ti te interese. Aquí lo que importa es la entonación y el efecto que esa lectura está causando en ti de beneficio de conocimiento y a la vez en ellos, ¿verdad? Que se van acostumbrando. Conforme vayan creciendo, va a ser mucho más importante que ellos vayan viéndote a ti sostener el libro mientras te escuchan leer, porque eso les va a ir formando a ellos marcos y conceptos, marcos de referencia, que en el futuro ellos van a poder repetir. A partir de más o menos el año y medio o los 2 años, cuando ellos ya muestren interés, ellos ya pueden ir tomando parte activa del proceso de lectura. Y entonces podrán, por ejemplo, ir descubriendo que hay diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, la lectura que provee conocimiento. En el caso de ellos, pueden empezar a experimentar con libros didácticos que te ayudan, por ejemplo, a identificar diferentes formas o texturas
Libros de esos que abres y manipulas las hojas, figuras dentro del libro, a lo mejor armas algún rompecabezas dentro del mismo libro o interactúas de diversas formas, pero ese libro, la intención que tiene es de enseñarte a través del libro. Luego estos van a ser los primeros que él va a descubrir. Luego va a ir descubriendo los libros de cuentos que tienen dibujos que estimulan su imaginación mientras que tú les lees una historia. Y en estos libros es muy importante que tú exageres la modulación de tu voz para que les transmitas con mucha más intensidad las emociones que hay en estas historias. Un libro de conocimientos, pues por lo general no trae emociones, pero un libro de historias, sí, y entonces puedes hacer diferentes voces, puedes hacer pausas, puedes hacer ruidos que te ayuden a que esa modulación de tu voz les transmita mucho más que el simple texto. Otra opción muy interesante que puedes intentar, yo la verdad es que lo descubrí demasiado tarde, pero ojalá que a ti te pudiera funcionar, es la poesía. Porque además de su belleza en las palabras, la poesía tiene un ritmo de lectura diferente que puede resultar muy tranquilizante y es ideal para leer antes de dormir. Las rimas pueden ser algo que ayude a tus hijos a aprenderse algunas porciones de esas poesías y eso también les puede ayudar a ejercitar la memoria. Pero a la vez, al ser textos conocidos con una rítmica constante, eso les induce el sueño más pacífico. Cuando tú menos lo imagines, les vas a ver abierto a tus hijos la puerta a un mundo infinito de información, de imaginación y de oportunidades de aprendizaje que créeme que nunca te vas a arrepentir, porque los habrás estimulado a ser autodidactas y eso nunca les va a estorbar. Yo no soy ninguna experta en este tema, pero te quiero platicar lo que yo aprendí en este camino y lo pongo simplemente a tu consideración para que tú analices y veas qué es lo que mejor aplica a ti y te facilite las cosas. Algo que yo aprendí es que de preferencia no leas libros, al menos frente a tus hijos pequeños, desde tus dispositivos móviles, del celular, de la tablet o de la computadora. Y te voy a decir por qué. No estoy en contra de los ebooks. Yo tengo varios. Pero cuando tú estás interesada en enseñarle a tus hijos a leer y a disfrutar la lectura, no es lo mejor que sea desde dispositivos, porque cuando ellos te ven a ti clavada en uno de estos aparatos, ellos no saben si estás clavada en Instagram o viendo una serie en Netflix o haciendo algo del trabajo. Solo te ven clavada al aparato y no son imágenes que tú necesitas dejarle a tus hijos. Ellos te tienen que ver leyendo libros físicos, porque ahí sí no hay duda de qué es lo que estás haciendo. Y por favor, una aclaración, sobre todo con la Biblia. Es valiosísimo que ellos te vean leer la Biblia. Léela en una Biblia física. No digas, es que yo leo la Biblia en el celular, porque tus hijos no van a identificar eso. ¿Ok? Bueno, ahora, hay una gran tradición de leerle a los niños cuentos antes de dormir y entiendo de qué se trata. Yo misma lo intenté, pero tal vez no sea la mejor opción y te voy a decir mis razones y luego tú decidirás lo que mejor se acomode para ti. Puede ser que en lugar de que ese cuento lleve a tus hijos al país de los sueños, los estimule tanto en su imaginación que en lugar de darles sueño, los haga interesarse y querer saber más de ese cuento. Y entonces, al contrario de ayudarlos a dormir, no los deja dormir porque su imaginación se activó, su cerebro se volvió a estimular y entonces no pueden conciliar el sueño. Otra cosa es que puede ser que el cuento le cause estrés a un niño sensible y sin quererlo le provoques que su sueño sea intranquilo.
porque el último sentimiento que tuvo antes de quedarse dormido fue la intranquilidad que le causó ese estrés de la aventura o de la situación que pasó en el cuento. Literalmente hay niños que son muy sensibles a eso. Yo tengo una experiencia con Ana Sofía, mi hija, en donde no en un libro, sino en una película, yo jamás hubiera pensado que una película de Plaza Sésamo le iba a causar el estrés que le causó, pero literalmente tuvimos que salirnos a la mitad de la película en el cine porque ella estaba muy angustiada porque le habían quitado su cobijita a Elmo y se la habían llevado los malos. Y entonces ella no podía dejar de llorar porque Elmo estaba sufriendo porque no tenía su cobijita. Y entonces, si esto te pasa con el cuento antes de dormir, resulta que tu hijo se va a dormir intranquilo y va a tener un sueño malo. Si tú decides que le quieres leer cuentos a la hora de dormir, te recomiendo que sean lecturas de paz y de tranquilidad y que cuides que no sean niños tan sensibles. Otra cosa es que cuando llegue el momento en el que ellos lean por sí mismos, pues eso va a implicar que tengan la luz prendida y eso no va a ayudar a que se queden dormidos o ya sea ellos o sus hermanitos, si comparten cuarto y tienen hermanitos más chicos o más grandes, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que necesitas considerar cuando empiezas una rutina, que no es lo mismo con los bebés que cuando ya crecen. Yo particularmente te recomiendo que la rutina de dormir involucre mejor alguna cosa relacionada con repasar el día, platicar sobre cosas que los hacen felices y definitivamente orar para poner en manos de Dios todo lo que pudiera preocuparlos o estimularlos grandemente. Esas son cosas que pueden ayudarles a la hora de dormir. Y entonces mejor, mi consejo es busca un tiempo durante el día en el que puedan dedicarse a leer, ya sea juntos o separados, dependiendo de la edad de tus hijos. Puede ser que todos lean lo mismo o cada quien lea lo suyo, pero que sea un tiempo de, digámoslo, no aparatos y sí ejercicio mental. La lectura, por lo general, en esta edad debe de estimularlos. Por eso no es conveniente que sea lo último del día. Es más conveniente que sea durante el día para que ellos tengan la oportunidad de procesar eso que los estimuló antes de que llegue la hora de dormir. Si tus hijos son bebés o pequeños, pues entonces tú les vas a leer y ellos van a estar más atentos a tu voz, pero conforme vayan creciendo, se van a ir enfocando más en el libro. Tú puedes ir llevando con tu dedo, enseñarles que tú estás leyendo en ese libro lo que les estás platicando. Cuando ellos vayan creciendo, a lo mejor ellos pueden ir con su dedo señalando lo que estás tú leyendo, ¿verdad? Y pueden incluso, cuando ya conocen los cuentos, a veces ellos creen y dicen que ellos están leyendo y claro que lo que están haciendo es diciendo el cuento de memoria. Pero aún así, estás estimulando este proceso de que ellos vayan a los libros y obtengan algo de beneficio para ellos. Obviamente va a llegar el momento en el que ellos sean los que leen y tú disfrutes escucharlos, ¿verdad? Y eso va a ser maravilloso. Cuando tus hijos ya tengan la capacidad de leer por ellos mismos, entonces puedes seguir sentándose a lo mejor juntos en la misma habitación a leer. Incluso pueden tener contacto físico, a lo mejor espalda con espalda o estar sentados uno junto al otro. Incluso puede estar uno acostado en las piernas del otro, cada quien leyendo y luego pueden tomar un tiempo para comentar sobre lo que aprendieron o sobre lo que leyeron. Y eso puede definitivamente crear un momento muy agradable con ustedes. Un consejo más y por favor, síguelo de verdad. Grábalos cuando están leyendo. Uno no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y creemos que siempre vamos a recordar sus vocecitas agudas, su lengua de trapo, pero no es cierto. Tristemente yo aprendí este consejo hasta que estaba con Amanda. Los otros dos nunca se me ocurrió grabarlos. Y tengo una grabación de Amanda leyendo
que cada vez que la escucho me saca lágrimas de felicidad. Y este es de un libro que yo encontré cuando ella era pequeña y me encantó por la manera en la que nutre espiritualmente a los niños que lo leen. Es un libro que ya te comenté más arriba, escrito por Cherry Rose Shepherd y se llama Su pequeña princesa. Y está hecho de tal forma que en la parte izquierda de la página es una carta de Dios que le escribe a su princesa. Y en la parte derecha o en la página contraria es una carta que ella le escribe o le dice de regreso a Dios respecto a ese tema del que Dios le habla en su carta. Obviamente está basado en pasajes de la Biblia y de verdad que es tan hermoso que no resisto la tentación y te quiero leer uno de los que más me gustaba a mí leerle a mis hijas y que luego escucharlas leer a ellas, leer la carta de regreso. Yo lo que hacía es que yo les leía la parte de Dios y luego ellas leían la carta de regreso. Así es que te lo voy a compartir. Dice así, esta carta se llama La actitud de una princesa. Mi amadísima hija, aquellas que son mis princesas deben mantener una buena actitud y mostrar un corazón tierno. Mi amor, es fácil mostrar una buena actitud cuando uno logra lo que quiere o cuando tiene un buen día, pero se vuelve más difícil cuando tenemos un mal día o cuando no podemos obtener algo que realmente deseamos. Recuerda que es imposible para ti actuar como una hija mía sin mi ayuda. Al igual que tú, cada muchacha de la Biblia que realizó algo importante a favor de mi reino necesitó de mi ayuda. Así que cuando te enojes o te sientas herida o decepcionada, lo mejor es que vengas a mí y me pidas un corazón que muestre a los demás que tú eres mía. Yo te voy a ayudar a mantener una buena actitud. Con amor, tu rey y tu ayudador. Y está basado en Proverbios 4:23 que dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, esa fue la carta de Dios para su hija. Dime si no es hermosamente nutritiva. Y aquí viene la carta de la hija para Dios. Y pues sería la voz de una niña, ¿verdad? Obviamente que diría, ayúdame a tener una buena actitud. Amado Dios, a veces tengo malas actitudes y no actúo como tu princesa. Por favor, perdóname. Necesito que me ayudes a comportarme como una princesa, tal como lo has planeado. Ayúdame a recordar que mi papá es el rey de todo lo que existe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Son obviamente cartas mucho más cortas o más reducidas, escritas con letra más grande y con una letra más tipo kids para que los niños la puedan leer con facilidad. Así es que ese libro me encantó y por eso quería compartirlo contigo. Como ves, invertir dinero y tiempo para tener libros que los nutran y los instruyan tanto a ti como a ellos es algo que vale la pena hacer. Seguramente hay muchas más opciones de las que yo conozco o de las que te he comentado en este programa. La única manera de encontrarlas es dedicando tiempo a buscarlas, ya sea en persona en una librería o en línea. Buscar recomendaciones de personas cuya opinión valores y pues arriesgarte a comprar esos libros o a conseguirlos. En mi biblioteca hay probablemente 200 libros o más y tal vez no todos han sido lo que yo esperaba de esa compra, pero los que sí han sido lo que yo esperaba valen por todos los que no lo fueron. Si te interesa profundizar más en alguno de estos conceptos, de algunos de estos autores o temas, escríbeme y con mucho gusto hablamos de algo más específico para tus necesidades. Espero que este episodio te haya dado buenas ideas y te motive a iniciar, a modificar
o a continuar con tu búsqueda de aquellos que pueden llegar a ser tus mejores consejeros y amigos para nutrir mejor el corazón de tus hijos.